con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. ...8 de mayo del 2020... La peste, fragmento del libro por Albert Camus. A partir de ese momento se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que había causado aquella contagión singular, cada uno de nosotros concluíamos que habíamos continuado sin preocupaciones, como había podido en su puesto habitual. Y sin duda, esta debía de continuar. Pero una vez cerradas las puertas se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red y que había de arreglarse. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezcladas a aquel miedo, el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunas seres. No estaban preparados para ello, madres e hijos, esposos, amantes, que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en las estaciones sin más que 2 o 3 veces, seguro de volverse a ver pocos días después, o semanas quizá, sumidos en la estupidez, confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones. Se vieron de pronto separados sin recursos, impedidos de reunirse o comunicarse, pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura y naturalmente era imposible tomar en consideración las cosas particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros ciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos. Desde las primeras horas, el día en que ardió la pandemia, entró en vigor la prefectura, fue asaltado por una multitud de demandantes, que por teléfono o ante los funcionarios exponían situaciones, todos igualmente interesantes, y al mismo tiempo igualmente imposibles de examinar. En realidad fueron necesarios muchos días para que no diéramos de cuenta que nos encontrábamos ante una situación de compromisos y posibles quebranturas. Transgerir, favor, excepciones, ya no tenía sentido. Hasta la pequeña satisfacción de escribir nos fue negada. Por una parte, la ciudad no estaba obligada al resto del país, y por los medios de comunicación habituales, y por otros. Una nueva disposición prohibía toda correspondencia para evitar que las cartas pudieran ser vinculadas con la infección. Al principio hubo privilegiados que pudieran entender que las puertas estaban cerradas de la ciudad, con algunos cantineros apenas expuestos. Los guardias, quienes consintieron, es hacer pensar los mensajes al exterior. Esto era todavía en los primeros días de la epidemia, y los guardias encontraban natural ceder a los movimientos de compasión. Pero la vida se detenía. La vida empezaba a perecer. Fragmento. Hola, hoy es 8 de mayo del 2020. Bienvenidos a una emisión más de Diario con Sentido. Gracias a Dios, gracias a la vida, estamos de vuelta aquí. Yo, aunque no me pregunten, ya me siento mucho mejor, ya estoy muy bien. Queremos, antes que nada, extender una felicitación a las mamás, a todas las mamás mexicanas por este próximo 10 de mayo. Mami, te amo, Claudia Prado, te amo mucho. Patricia Arellano, un abrazote, feliz día donde te encuentres y feliz día. Virginia Ruiz, muchísimas gracias por darme la vida. Bien, y en tiempos de COVID seguimos hoy, que es el pico en el que la enfermedad se está suscitando un poquito más. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad mexicana? Pues bueno, antes de eso, pues no se escuchaba que tenía un error de comunicación. A las mamás, a Patricia Arellano, una felicitación. En el tiempo de COVID, pues es preocupante la cuestión que se está dando en estos últimos días en la ciudad. Hemos visto que sale gente a las calles en todos lados. Se han estado dando las cuestiones, las noticias de movilidad, y pues sin duda hay fragmentos de investigación donde se van poniendo todas las colonias, todas las delegaciones, alcaldías en este caso, que han, digamos, no hecho caso a la cuestión de quedarse en casa. Entonces, hablando de trabajo, de actividades en tiempo de COVID, pues
pues nos tienen un poquito preocupados estas cuestiones. Y hoy que se menciona que llegábamos al punto al pico de contagios, pues es alarmante. Sea recordar de nuevo el quedarse en casa y la sana distancia. También, si no hay motivo esencial para salir, pues que se queden en casa todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, transmitiendo directamente desde las cabinas de Vive Radio, como el gusto de siempre, agradecidos con todos los que hacen posible esta magia, que nosotros podamos estar dentro de sus confinamientos cerca de cada uno de ustedes. Me congratulo también de felicitar 2 días antes del Día de las Madres, sí. Felicidades también a mi señora madre, también a todas mis amigas que ya tienen la labor de poder ser sí. de madres, ese gran privilegio, por supuesto, de poder traer vida. Además, el día de hoy abrimos con un fragmento del libro de Albert Camus. Cabe señalar que es uno de mis libros favoritos y fue escrito aproximadamente hace más de 60 años y estaba prevaleciendo lo que pasaba dentro de la peste negra y que se lleva completamente con lo que estamos suscitando en estos momentos con el COVID-19. De lo que estabas diciendo, acuño los términos de que precisamente el día de hoy se dice que la máxima forma de exponencial del virus se iba a presentar este viernes 8 de mayo. Sí. Quiero decirle que he estado leyendo muchas publicaciones de Facebook, he estado escuchando muchas conversaciones de las personas y su preocupación es de que piensan que precisamente en estos días los virus van a estar más expuestos, de que se van a acumular más la posibilidad del contagio. Es completamente erróneo debido a la probabilidad y la estadística que estaban haciendo tanto los epidemiólogos como todas las personas del sector salud. Se dio como fecha estos días en los cuales la incubación ya llegaba al punto máximo. ¿Qué quiere decir? Que las personas que se habían contagiado a semanas anteriores iban a dar rastros ya de contagio y que ya se podían contabilizar dentro de estas estadísticas en estas fechas. Eso quiere decir que llegamos a la punta máxima. No significa de que salgamos y vamos a estar contagiados allá afuera y que va a prevalecer el virus. No caigan en el pánico. He escuchado mucha gente que inclusive estaba diciendo que no iban a salir estos días. Digo, eso es bueno, la verdad. Pero no caigan en el pánico. No significa que el aire esté repleto de coronavirus, no. Esto significa que en forma exponencial, si tú te contagiaste hace 15 días, deberías estar dando sintomatología en estos momentos, y por eso ya puede ser contabilizado y ya se puede dar un prospecto, una categoría, una referencia de ya todos los contagios y de todas las personas que ya son poseedoras del virus, y esto también nos daría la posibilidad de la pauta para tratar de confinarlos y que se detenga la expansión, y es por eso que también se dieron las fechas ya de posibles regresos a la normalidad y todo esto. Entonces no caigan en pánico. Sí se dieron como fechas máximas estos días, pero debido a que en estos días ya se iba a dar la forma exponencial de quienes estaban contagiados y quienes no. Muy bien, pues nos da gusto, Cari, que ya estés con nosotros de vuelta y si nos compartas las notas que traes. Sí, amigo, así es. Bueno, los casos confirmados en todo el mundo hasta el momento son 3.679.544. Hay un total de muertos de 257.793 y la cantidad de recuperados es muy buena, es de 1.205.595 recuperados por COVID. Pero el New York Times acaba de sacar un reportaje que ha causado controversia no solamente en Estados Unidos y en México, sino en todo el mundo. Claro. Y es que el número de muertos en la Ciudad de México es 3 veces mayor y el gobierno despide a quienes lo alertan. Esa es la cabeza del New York Times. Esto en un reportaje publicado este viernes se plantea que la Ciudad de México podría haber hasta 3 veces más de muertes por COVID-19 que las que se registran en estadísticas federales. Claudia Sheinbaum se ha mostrado reacia a avergonzar públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es su cercano aliado político. Esto así lo afirman en el texto de New York Times. El gobierno de México no ha contado cientos, posibles miles de muertes por coronavirus en la Ciudad de México y también ha despedido a funcionarios que han contado 3 veces más muertos en la capital de lo que el gobierno reconoce públicamente, reporta el New York Times. Por eso no ha sucedido, afirma el periodista Assam Amer, corresponsal del influyente diario neoyorquino en México y en América. Los hospitales abrumados en la Ciudad de México dicen que la realidad de la epidemia se está ocultando al país, plantea, se refiere a los hospitales exactamente en México. En algunos hospitales, narran, los pacientes yacen en el suelo, extendidos sobre colchones, y las personas mayores están apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que los pacientes son rechazados y se les manda a buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren mientras buscan, añadieron varios médicos, esto en declaraciones a New York Times. Funcionarios del
gobierno capitalino ha registrado más de 2.500 muertes, tanto por el virus como por enfermedades respiratorias graves, las cuales se relacionan con el COVID. Sin embargo, el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos en el área que incluye a la Ciudad de México y municipios a sus alrededores. Entonces, se dice que México está ocupando el segundo lugar en muertes por COVID, pero no son registradas. Pues bueno, es algo curioso, algo muy donde se debe tomar en cuenta esta nota, suponiendo que lo que está pasando mundialmente, no solamente en México, porque también en este caso de los datos estarían chocando inmediatamente con los datos que comparte bien la Universidad Johns Hopkins. En la Universidad Johns Hopkins diariamente, creo que son los datos que compartiste hace rato, comparte diariamente con actualizaciones ciertas horas del día, la tabla que igual la semana pasada les compartí yo. México no figura ni siquiera en los primeros 10 lugares de contagios. Esto, digamos, que si es una investigación por parte del diario neoyorquino, que está muy claro que es una de las ciudades foco de infección en Estados Unidos. Choca mucho la información que está compartiendo el New York Times, no por ser el ataque más bien la nota hacia México, o poner en duda lo que está haciendo la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino que chocaría directamente con los datos que está compartiendo la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, porque ahí se menciona que México, con el nuevo cambio que se está haciendo del conteo, México pasó del lugar 36 al lugar 16, 17 más o menos, y con más o menos alrededor de 2.000 muertes estábamos la semana pasada. Ahorita, con lo que ya más o menos estaba mencionando Marco, con la nueva actualización del día de hoy, con lo que es el pico, probablemente estamos llegando a duplicar la cantidad con la que estábamos, a lo mejor. No me adelanto hasta ver la conferencia de vespertina, pero sí, yo podría compartirles a ustedes dos la cuestión de los datos de la Universidad Johns Hopkins, independientemente de lo que pueda contestar, que también ya tuvimos la respuesta del subsecretario Hugo López-Gatell, pero a mí ahorita me trae a la memoria los datos de la Universidad Johns Hopkins. Sí, que obviamente debemos de consumir oficialismos. En estos momentos yo creo que la peor arma del mexicano es el desconfiar. Recuerdo muy bien cuando inició los primeros días de esta cuarentena, en el cual decían que el gobierno estaba ocultando los posibles casos, y ahora resulta que son más, ¿no? Que son más de los que están exponiendo los funcionarios. En este momento, pues hay que recordar, la semana pasada vimos imágenes horribles que no se deben de repetir dentro de ningún país, me parece ser de alto crecimiento, y sobre todo que si nos congratulamos de que México está en miras de crecimiento, se vio expuesto la falta de conocimiento de las personas, se vio expuesto también la falta de empatía, en el cual estaban interrumpiendo dentro del Hospital Las Américas con el argumento de que el COVID no existe, de que estaban entrando las personas con una sintomatología distinta y entraban ya con defunciones por COVID. Entonces, en esos momentos no podemos caer en habladurías. Lo escribí dentro de la columna semanal. México está expuesto, y es un país que culturalmente está expuesto a mitos y leyendas, y lamentablemente en estos 2020 seguimos siendo presa de estos mitos, seguimos siendo presa de todo eso que se empieza a decir entre voces, y que se va repercutiendo y se va reproduciendo en un entorno totalmente desacreditorio a las funciones estatales, ¿no? Y como lo comentábamos fuera de micrófono, yo creo que Estados Unidos, más siendo New York Times el periódico selecto de ese país, debería de estar enfocándose en los casos verdaderos que hay en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el foco de infección en estos momentos. Entonces, yo no veo el porqué, de dónde estén sacando estos datos, siendo que el corresponsal no es de nacionalidad mexicana. No sé si estén teniendo datos de médicos mexicanos de los que están pasando, por lo que yo veo, sí, pero deberían estar enfocándose más en su país. Sí, nada más para puntualizar, sí tomar en cuenta los datos que se están compartiendo la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Digamos que ahí es la cuestión Nueva York y Baltimore, no sería la cuestión solamente en México, sino esto repercutiría en los datos que está compartiendo incluso la Universidad de Baltimore, y se tendría que volver a contar con los algoritmos que cada país maneje, porque esto es dictado por la OMS. Cada país va a manejarse según su contexto y según sus posibilidades. Entonces, aparte de las limitaciones que se están viendo en México, estas limitaciones se están viendo en todo el mundo. Entonces, yo creo que esa información que se está sacando en New York Times también deriva mucho de las notas o los hechos que se han estado dando esta semana con respecto a las conferencias vespertinas, y también con algunos golpeteos que está intentando dar la chata oposición. Entonces, se están lindando buscando apoyo del diario, que sin duda tiene reputación en Estados Unidos, pero pues sin duda históricamente los diarios estadounidenses siempre han tratado de intervenir en los quehaceres o en los haceres del país, ¿no?
Sí, obviamente hay intervenciones dentro del New York Times, pero ¿nos traes alguna otra noticia, Mauricio Chumac? Sí, miren, respecto a eso que muy bien Karina nos está compartiendo, en la matutina de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, según diarios del país, las opiniones de exsecretarios de salud son intereses partidistas, no tienen un dejo de interés partidista según el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cito, las opiniones de exsecretarios de salud sobre las estrategias de gobierno ante la pandemia del COVID-19, cito, tienen que ver con intereses políticos partidistas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y recordó que dejaron el sistema de salud en ruinas. No miento, abro cita, los estamos levantando. Imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, cierro cita. Y continúa diciendo, el mercantilismo llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud, dijo. Añadió también que dejaron un cementerio de hospitales y centros de salud abandonados, inconclusos, por todo el país, y con el seguro popular no había medicinas ni médicos y sí mucha corrupción. Continuó, dice, al expresar toda su confianza con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, resaltó que antes los médicos solo buscaban enriquecerse. Llegaba el paciente, ¿qué tienes?, le preguntaban. Me duele acá, doctor, respondía. No, ¿qué tienes de bienes? Es decir, pidiéndole cosas a encontrar a su salud, ¿no? A la consulta, y le pedía algo a cambio. El presidente afirmó que eso no son los doctores Alcocer y Hugo López-Gatell, es otra cosa completamente distinta, pero los exsecretarios de salud tienen derecho a manifestarse, a criticar. El nuestro es un gobierno democrático, respetuoso de todos. Bueno, aquí termino esto, y sí me gustaría compartirles unos videos de lo que ha sido las dos conferencias en vespertinas de estos últimos 2 días, uno por parte, bueno, los dos, las reporteras pertenecientes al diario El Sol de México, que sin duda, más allá de evidenciar la postura de la oposición, es exhibir las carencias que tiene incluso no solo el sector salud, sino el sector periodístico del país, que se ven en el mejor postor y pensando que están preparados incluso para golpear desde la derecha, no saben ni siquiera argumentar con hechos, digamos, en papel, sino que con opiniones, en palabras del secretario que vamos a ver, pues se exhiben, ¿no? Entonces, perdón. Y hay que puntualizar algo muy bien para el público. Para conseguir la acreditación para entrar a las mañaneras del presidente López Obrador, tienen que pasar por unos filtros muy, muy, muy severos, y obviamente tienen que estar empapados de todo el tema, ¿no? Sí. Lo que hemos visto en mañaneras pasadas, qué pasa con la lluvia, son preguntas que de verdad, compañeros, hay que sacarle provecho. Ahora es cuando debemos de preguntar todas las dudas que no solo tenemos nosotros como comunicadores, sino también ser la voz de la población, ¿no? Saber cada una de las dudas que el pueblo tiene para nuestras autoridades. Entonces, por favor, no desaprovechen esas acreditaciones, que aquí las quisiéramos. Y después de ver los videos, les tengo una pregunta a ustedes dos, porque también son comunicadores. Entonces, si nos pueden poner los 2 videos, por favor, son de 2-3 minutos cada uno, pero para poder ver esta ilustración. El secretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más. ¿Qué más dice el secretario, doctor Narro? A ver, permíteme. Pues dice que hay que no es congruente con sus cifras. Bueno, a ver, permítame. A ver, cuénteme esa. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable ex. Buenas tardes, María Uribe del Sol de México. Bueno, a ver, permítame. A ver, cuénteme esa. Estamos en espera. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México? Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro
José Narro Robles es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI. Ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar, y me parece un individuo respetable. No sé, habría que ver sus argumentos sobre a lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece, a ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. Hablan los especialistas, exfuncionarios, de que hay una falta de rectoría, de liderazgo en la conducción de la epidemia. Quisiera preguntarle a usted su opinión respecto de esto, que dicen que no hay claridad en las directrices. Tan es así que ya, digamos, hay un frente de estados integrado por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán, que han asumido medidas propias, sin hablar de, por ejemplo, lo que ha ocurrido y la confrontación que usted ha tenido con el gobernador de Jalisco. También hablan de que esta conducción, además de no tener un liderazgo en el secretario de Salud, pues tampoco tiene las famosas 4 Cs, que es claridad, concisión, consistencia y credibilidad. Si pudiera responder estas preguntas y enseguida le hago más, por favor. No me queda claro cuál es la pregunta, veo más bien muchas opiniones. Pues toda opinión es válida. Cuando se trata de opinar, pues hay estilos, hay preferencias, y nosotros aquí trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar. Cada quien puede preferir el color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad. Hay un país libre, debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hace unos pocos días, el domingo, lo celebramos. Entonces, bien. ¿No le importa entonces que la gente no le crea? Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto. Sí, digo, hay quienes hablan, en particular el exsecretario de Salud, los exsecretarios Chertorivsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. ¿Qué les dice? Respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Bien. Aplauden igual que cualquier ciudadano, todo el mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, ¿es opinión suya o del editor de su periódico? ¿De qué medio me dijo usted que es? Del Sol de México, sí, por supuesto. ¿O es opinión de estos secretarios? Pero bien, no, todo el mundo, le pongo un ejemplo. Los secretarios de salud de estos estados que he mencionado, los gobernadores, han tenido diversas reuniones. Mañana Perfecto. tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato. Ella dice que tiene casi el doble y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues qué bueno que opine. Perfecto, pero ¿cuál es la pregunta? No me queda claro. Pues, ¿qué opina de que hay datos Opino diferenciados? que qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, de hecho, ¿no? O sea, si no tiene más preguntas, dé la oportunidad a las colegas. Simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, eso es pregunta. Es pregunta, si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no... Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. Alfonso. Gracias, buenas noches, Poncho Gutiérrez. Muy bien, pues me estábamos viendo, perdón Cari y Marco por este tiempo, me permití extenderles estos 5 minutos de los 2 videos porque reiteradamente el diario El Sol de México, lamentablemente con la figura de sus reporteras que fueron las que pagaron esta bochornosa escena, dejaron en claro que no solo tenemos carencias en el sector salud, sino también en el sector periodístico, que pues no ni por ética profesional va preparado a una conferencia que precisa llevar preguntas bien estructuradas, que pónganse a pensar al auditorio, no solamente al subsecretario, sino también a las personas que se gastan, digamos, esa hora en ver el programa, ¿no? Entonces, les iba a preguntar a ustedes dos, Cari y Marco, ustedes que estudiaron la carrera de comunicación, ¿qué les deja esta escena de personas que se supone, sobre todo la primera que aspira a ser escritora, tenga ese tipo de escenas a
a nivel nacional, ¿no? ¿Qué dirían ustedes, estimados? Decía Francisco Zarco, un gran prócer de la literatura y también del periodismo, que lo que no digas como periodista lo que no sostengas como hombre. Entonces yo creo que acuñido a los videos que estábamos viendo, las personas que fueron y se acreditaron para poder preguntarle en esos momentos de contingencia, en esos momentos de caos al subsecretario, no iban con la forma preparada ni con los argumentos periodísticos fundamentales, que son las preguntas que en cualquier escuela te pueden enseñar como una vocación periodística. Carecían completamente de información, de procederes periodísticos, se trataron de esconder dentro de un argumento que no era de ellos, fueron presa de personajes que no sabemos quién fue y los implementó ahí dentro de las mañaneras, de la nocturna, y simple y sencillamente yo creo que el periodismo en México se ha caracterizado por la falta de buenos comunicadores. Ponen en los micrófonos a personas que solamente empiezan a repetir un prompter, a personas que carecen de una opinión propia, y claro ejemplo lo podemos ver repleto en los noticieros de Televisa, de cualquier cadena pública, podemos decir, López Dóriga no es periodista, él no salió de ninguna escuela periodística, Loret de Mola es economista, López Dóriga me parece que también es economista, entonces no son personas que traen un fundamento o traen una vocación ni de comunicadores ni de periodismo, y entonces aquí se está replicando, y obviamente pues las carencias las estamos viendo, pues risible lamentablemente. Exactamente, concuerdo contigo, y aunque tengas la vocación de periodista debes de estar bien informado. Debes de informarte, de empaparte del tema, y yo veo que más que ellos están asistiendo a cada mañanera, a cada nocturna, entonces por ende deben de estar, ellos están día a día con están redactando las notas. Yo he visto en las nocturnas de López-Gatell que él no causaba polémica, entonces para mí fue que estas compañeras periodistas quisieron crear una polémica dentro de esta nocturna, la cual el subsecretario Gatell siempre ha tratado con respeto, con cifras reales, ha mostrado gráficas, los estudios por parte de las universidades y de su equipo de trabajo. Entonces, yo creo que esa pregunta la sacó sin más ni más de redes sociales, o sea, no hay más. Y aparte, ¿cómo no le va a interesar al subsecretario la opinión pública si de eso vive el sector gobierno? O sea, de la opinión pública del día a día, de las noticias, vemos en las portadas de periódicos, vemos en los titulares de los noticiarios, siempre son por parte del gobierno. Entonces, compañera, ¿cómo no le va a interesar la opinión pública? La opinión pública del secretario, ¿no? Eso, para finalizar, el dato que llevó la primera reportera fue de un tuit que hizo el subsecretario, el exrector Narro Robles, que sin embargo ahorita se ha caído del pedestal, en el cual pues muchos universitarios quizá lo han de tener, pero ese tuit era del 28 de abril. Y la pregunta viene para me parece son 2 días, el 6 de mayo. Entonces, tú lo preguntas el 28, no el 6 de mayo, para intentar exhibir a un subsecretario. Te ves, digamos, caduca, te ves limitada, ¿no? Porque parte de ese que te envía tu periódico, tú tienes que formular también tu carácter para poder presentarte como periodista. No solamente levantar el nombre de tu periódico, incluso el nombre del redactor Narro, sino también tu persona, porque te estás dedicando a eso, te exhibes como persona pública. Entonces, el dato, así que estás diciendo, Karina, el tweet radicó del 28 de abril. Entonces, la pregunta a partir de los datos que está poniendo la periodista son de un tweet que puso Narro acerca de los datos que él estaba cuestionando, pero ni siquiera fue a preguntarle eso a la chica, se tropezó ella misma con sus argumentos, se puso con pena, con nervios y demás. Incluso el subsecretario le dijo, no te inhibas, tranquila, no pasa nada, porque si él hubiera querido, lo dicen en Twitter, si él hubiera querido, la exhibe a nivel nacional, incluso podemos llegar a pensar que la chica hubiera tomado otras medidas, las atriza. Exactamente, o que hubiera sido un acto machista, ¿no?, de haberla exhibido de esa forma. No, y sin en cambio el subsecretario le dio todavía la pauta para que ella buscara la información, la leyera así textualmente el tweet. Pero por favor, compañeros, hay que estar más conscientes de lo que hablamos. Sabemos que una acción vale más que 1000 palabras, y la reportera lo demostró en esta conferencia, y nosotros no estamos exentos de no empaparnos de información. Nosotros tenemos la responsabilidad, y Diario Consentido es consentido, tenemos que ser racionales y correctos y realistas en la información que nosotros les estamos dando. Antes de ir a un corte comercial, vamos a mandarle saludos a Sarita Batalla, que estuvo de cumpleaños hace muy poco. Felicidades, amiga. También. Y a Seth BM, que es un excelente fotógrafo. Seguimos aquí en Diario Consentido, regresamos.
estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Hola, regresamos de nuevo aquí después de la pausa. Vamos a mandar unos saluditos sí. a Génesis Montserrat Solano Montiel, que sabemos Génesis, que es súper fan de Diario Consentido, pero más acá del compañero. Sí, de Marco. A Lisette López, sí. A Constantino León Carrillo, que tiene, la verdad, tiene una muy buena crítica. Dice: la oposición es camaleónica. Ayer feminista haciendo invisible los más de 300,000 muertas y muertos dolosos y más de 50,000 con sexos diferentes. Hoy son coviditas y se alarman de muertes. Son hipócritas y caracoles por babosos y arrastrados. Saludos cordiales a los tres. Un saludo, Constantino. Un abrazo. Profe Constantino. A Yadir Itzel también un beso. Sabe, profe, que aquí lo queremos y lo veremos aquí de vuelta pasando esta contingencia. Pero, Marc, seguimos hablando de esto que está haciendo autoinmune. Del COVID, sí, fíjense que eso, explícanos. El día de ayer, semanas pasadas se dio a conocer que la cantante Madonna había sufrido, fue presa del COVID-19 junto con todo su staff técnico, y después de algunas pruebas que se hicieron semanas después de haber logrado superar esta enfermedad, se les dijo que ya eran inmunes, e inclusive tuiteó la reina del pop, o ex reina del pop, no estoy tan... No, sigue siendo no estoy tan actualizado en esa música. Dijo que ya iba a empezar a retomar actividades, y que inclusive algunos textos científicos refutaban lo que estaba diciendo ella, de que ya empezaba a tener inmunidad después de haber tenido el COVID-19 y haberse sobresalido de esta enfermedad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Está en lo cierto Madonna, y es que es posible ser inmune al coronavirus. En una gaceta especializada de el país España dice que todo indica que sí, que mínimo durante un periodo de tiempo empieza a llevarse un nuevo método. Ya se usó inclusive anteriormente con el ébola, el SARS y la gripe española. La farmacéutica Grillos indicó este miércoles que en Estados Unidos está colaborando con varios organismos estatales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas, para recoger plasmas de pacientes que han superado la enfermedad, procesarlos y producir inmunoglobulina anti-COVID-19. La idea es facilitar el acceso a los pacientes con infecciones muy graves, y se cree que podrían mejorar su estado. Y es que los expertos explican que cuando una persona se infecta, el organismo genera anticuerpos. Una vez recuperado, estos anticuerpos se quedan flotando en la sangre, especialmente en el plasma. Si hay suficientes anticuerpos, cabe la posibilidad que eliminen la enfermedad. La medida es un gran paso, aunque no es ninguna novedad, puesto que ya se llevó a cabo para hacer frente a otras infecciones, como la gripe española de 1918, el SARS o el MERS, declaró esta gaceta científica. La medida es un gran paso, aunque no es ninguna novedad. Sobre este proceso, el jefe de microbiología molecular e inmunología de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg en la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, Arturo Casalbert, aseguró que tiene una alta probabilidad de funcionar, pero todavía no sabemos si funciona, aunque según historias tienen buenas posibilidades. Es una buena noticia dentro de esta pandémica situación. Pero la señorita Madonna dijo: yo ya soy inmune y yo regreso con mis actividades. Incluso se dice que quiere participar en algunos eventos públicos para llevarle música a las personas que están conllevando esta pandemia. También hay que decir que, basado en estos argumentos científicos, tanto en España como en Francia también quieren regresar a las actividades, y se dice que paulatinamente las primeras personas que superaron la enfermedad son las primeras en regresar a este cese de actividades normales. Hay que ponerle énfasis, debido a que si ustedes tuvieron o fueron presa del COVID-19 y lograron salir de esta horrible enfermedad, pueden generar esa inmunidad. Inmunoglobulina y todas esas palabras largas extrañas de la medicina. ¿Sí? Y también hay que decir que el plasma puede servir para las personas que en estos momentos están infectadas, y esperemos que ya llegue una vacuna, ¿no? Sí. No, adelante. Nada más rápidamente para aclararle al público, compartirles a ustedes también, que quizás no saben. Se estaba diciendo ayer en la conferencia del subsecretario Hugo Gatell que la cuestión de las pruebas, y el subsecretario insistió en que no hay pruebas ahorita, que incluso la COFEPRIS se ha dedicado a estudiar estas cuestiones de las empresas que han estado ofreciendo las pruebas, porque no han tenido los permisos. Entonces, si hemos tenido bajas pruebas que están fuera del sistema Centinela, responden a esos hechos, ¿no? No hay pruebas rápidas en ningún, digamos,
aprobadas que se puedan llevar a cabo. Entonces ahorita pues llevar esta cuestión en los medios diciendo que ya hay artistas inmunes, pues sí, uno puede ser inmune, pero no puede salir de casa porque puede, incluso ese virus se puede pasar a otra persona que no sea resistente. Y pues bueno, que sea una artista y no sea una, por ejemplo, a otras personas, la cuestión de la prueba que le compruebe la inmunidad, pues sería cuestión de ir viendo cómo evoluciona esta cuestión de la inmunidad. Exactamente, y hablando de inmunidad, pruebas y demás curas, México participa en el desarrollo de vacuna y cura, anuncia Ebrard. Además, que se está buscando el acceso al Remdesivir, que es el único medicamento que ha tenido esa pelea y esa lucha y la ha ganado contra el coronavirus. El canciller Marcelo Ebrard Casaubon dijo esta mañana que México participa ya con la comunidad internacional en el desarrollo de una o varias vacunas para la búsqueda del tratamiento para el COVID-19. Además, dijo, ya está revisando los protocolos que se requieren para las pruebas y la compra de Remdesivir, como ya lo dije, el único medicamento que ha dado resultado contra el SARS-CoV-2. Japón es el segundo país del mundo que aprueba su uso en la población después de que Estados Unidos hizo lo mismo en una decisión urgente tomada desde la Casa Blanca. Durante la conferencia de prensa el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller señaló que México ha aportado 1 millón de euros para ingresar a los equipos de investigación sobre una posible vacuna. Ebrard destacó que la iniciativa, que incluye a la Unión Europea, la OMS y el gobierno de Noruega, busca llegar lo más pronto posible a desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Sobre el Remdesivir, el canciller adelantó que México está en pláticas con la farmacéutica Gilead para acceder al medicamento que pueda contrarrestar el nuevo virus. Dicha propuesta, lanzada por López Obrador y liderada por el embajador Juan Ramón de la Fuente, fue apoyada por 179 países, lo que significó la resolución que México ha presentado con mayor respaldo en la historia en las Naciones Unidas. Por último, detalló que también invitó a los países de América Latina y del Caribe mexicano para que México sea hasta ahora uno de los 12 países del mundo con mayor participación en el tema. Muy bien, es a destacar esta participación. Serán la segunda sugerencia del presidente, vía el presidente, que se aprueba en la ONU y es apoyada. Primero fue lo de solventar la cuestión de las ayudas de las vacunas, que no se acapare, y esta segunda es la participación latente del país con los investigadores. Entonces podríamos ver ahí la participación económica contra esta pandemia, ¿no? Entonces eso también se vio en la conferencia de hoy. Entonces, si quieren consultar estos datos, pueden ver la conferencia que salió ayer a las 7 de la noche. Sí, sobre todo que el país tiene su contribución. México exporta muchos científicos dentro del país. Yo creo que hay mucho potencial en esos ámbitos, tanto farmacéuticos como en órganos científicos, y qué bueno que por primera vez el presidente está apoyando este tipo de investigaciones, debido a que en sexenios pasados inclusive había cláusulas en las cuales no se podía en México tratar cierto tipo de temas, ¿no? Y también recordemos y resaltemos que tanto científicos de la UNAM como del IPN han tratado de buscar esta cura para contrarrestar el COVID-19, entonces también un aplauso para ellos. Ellos por su parte lo están haciendo, y ahora el gobierno ha implementado una muy buena ayuda, diría yo, de 1 millón de euros para esta investigación. Y pues que la patente no sea de una farmacéutica, ¿no? O sea, que sea una patente bien internacional, ¿no? Un bien internacional. Como lo estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador, entonces, que sea para el bien de todos. Exactamente, que no se lucre con la vacuna, que se lleve extensiva, y pues es lo que ahorita podemos ver en la cuestión de intervención en vacunas, que es a destacar. Y esto, bueno, hasta hoy Diario Consentido está informando del coronavirus, pero no todas las noticias son buenas en México. Sigue habiendo asaltos, accidentes, secuestros, y no está de más una noticia triste, ya que Nicolás Montiel Ramírez tenía 13 años de edad. Era un niño extraordinario, amable, educado, carismático y estudioso. La última publicación que Nico realizó en su perfil de Facebook fue el Día del Niño. Desapareció el sábado 2 de mayo alrededor de las 8 de la noche en el sitio de taxis de La Virgen en Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Ecatepec. Ecatepec sabemos que es un municipio lleno de robos, secuestros, asesinatos. Vestía un pantalón deslavado, camisa, sudadera negra y tenis tipo Nike. Trabajaba vendiendo globos para llevar el sustento a su hogar, donde vivía con sus abuelos y su hermana menor. Entonces él no tenía padres. Nico salió a mostrarle emocionado a su abuelita los tenis que su padre acababa de regalarle. Ah, no, sí tenía padres. Fue en ese momento cuando se perdió su rastro.
Luego de la desaparición, familiares de Nico comenzaron una búsqueda a través de redes sociales exigiendo a las autoridades una pronta respuesta. Nico, lamentablemente, lo localizaron muerto. 3 días después de su desaparición, el pasado 5 de mayo, encontraron su cuerpo torturado y con signos de violencia en el municipio de Tecámac, Estado de México. El cuerpo presentaba miles de múltiples golpes, 2 heridas de arma blanca y huellas de asfixia. La última publicación de Nico, como ya lo repetía, fue el Día del Niño. Era un niño que salía a trabajar por necesidad y lo mataron de una manera cruel. El Día del Niño, un día en que los niños reciben regalos, él salió a trabajar y fue torturado. Entonces sigue habiendo pues es un contexto de violencia, ¿no? Esta violencia en México, a pesar de la cuarentena, sí, no a pesar cesa. del confinamiento, No hay pauta, México ¿no? cesa, no perdona estos crímenes y más a los niños. Debería de haber una pandemia, perdón, me traicionó el inconsciente. Debería de haber un confinamiento, debería de haber una cuarentena en esta cuestión de los actos violentos hacia los niños. Yo les preguntaba la semana pasada qué tipo de infancia es la que debe de vivir nuestros hijos, nuestros niños, que siendo nosotros los adultos deberíamos de ser el ejemplo o los cuidadores, los próceres que le diéramos garantía de su seguridad. Pero aparte de que estamos viviendo un confinamiento, sabemos que la inseguridad no para, la violencia no descansa, y sin duda con este caso que nos compartes, pues un niño que las pagó, todavía no sabemos bien por qué fue asesinado, no sé, temas de dinero, problemas que tengan los papás, no sé. Entonces sería muy bien abundar en esta cuestión de qué es lo que pasó, así como miles de niños están sufriendo, también los casos de violencia por robo y demás que vemos en los diarios constantemente. Entonces se deben de ir aclarando y que por favor bajen, ¿no? Porque es mucho este contexto de violencia y de presión en nuestro país. Sí, lamentablemente no hay cese de violencia en este país, a pesar de que cada uno de nosotros tratamos desde nuestras trincheras resguardarnos para no tener un contagio de una enfermedad que a nivel mundial está matando personas. Nosotros seguimos infestados en lo que en este estado mexicano es la violencia, lamentablemente es las torturas, y cada vez son signos más de deshumanidad, son signos más de poca empatía, y esta sociedad no tiene cese de eso. Me parece ser que estamos infestados de la peor peste, que es la deshumanidad. Y bueno, perdón, nada más para terminar, de esos casos de violencia, pues, digamos, es lo más fuerte que podemos estar viendo, y a veces buscamos que supere esto, pero hay casos con esta cuestión de la pandemia y del confinamiento, de casos donde jóvenes se han metido a tiendas de conveniencia a consumir productos y dejarlos en los refrigeradores. Entonces es lamentable que estoy tratando de pensar qué concepto, qué idea puede responder a este acto, pero no hay, o sea, conflicto, violencia, envidia, falta de educación, yo lo falta de podría educación, decir, perdón por la palabra, iba a decir una sandez, pero es una fregadera la cuestión de que padres tengan en falta de atención a sus hijos de esa manera, para que estos niños se graben incluso en las redes sociales, en las plataformas tan famosas que son ahorita, haciendo ese tipo de tonterías, porque no son otra cosa. Porque esta chica subió el video, se lo voy a compartir en la página, donde dice que la dejen en paz porque lo que hizo fue una broma, que porque hasta ha recibido amenazas de muerte. Entonces hay que ser buenos padres, hay que ser buenos hijos sobre todo también, y no hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son patrones repetitivos que lamentablemente la sociedad está en estos momentos inmersa en los productos que consumimos cada uno de nosotros. ¿Y por qué existen? Porque hay un consumidor, porque hay alguien que consume ese tipo de productos chatarra, que son producciones, que son videos, que son todas esas tonterías que se van repitiendo, y lamentablemente nosotros somos los que causamos ese tipo de videos. ¿Por qué? Porque se nos hace gracioso ponerlo, compartirlo, perdón por la palabra, que un estúpido vaya que le meta la lengua a un producto que después va a llegar otra persona y lo va a consumir. Es porque existe eso, porque son patrones que son repetitivos, claro, porque hay personas que lo consumen. Si esas plataformas repitieran otro tipo de cosas, por ejemplo, fragmentos de libros, noticias, no sé, la sociedad en México en estos momentos es una sociedad de falta de cultura, bien lo dice Mauricio Chumacero, pero también es una sociedad de hiperconsumo, pero hiperconsumo de productos totalmente chatarra, ¿no? Lamentablemente el virus somos nosotros, la humanidad. El virus que nos está atacando es adyacente a lo que está pasando, y tanto el virus está viendo reflejado en la economía, Mark. ¿Qué es lo que está pasando en la economía mexicana? No solo en México, en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la semana pasada hablamos de que las remesas de México en el último bimestre se había aumentado debido a la condonación de impuestos, de que no se le condonaban los impuestos a las grandes empresas, y en estos momentos nos tocó esta semana
de que los bolsillos de los de mediana economía, ¿no? De los de mediana expresión, las plataformas anunciaron que incrementarán los precios por impuestos digitales. Esto acuñido al nuevo cartel financiero que promulgó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Desde el próximo 1 de junio, las plataformas digitales que venden productos o servicios tendrán que cobrar a los consumidores de Internet el 16% más sus insumos por el concepto de impuestos al valor agregado del IVA. Dicha medida se explica porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó en el propuesto para el 2020 gravar impuestos a los servicios digitales de acuerdo con la dependencia. Esto tiene como objetivo incrementar los ingresos al erario público, por lo que el alza de las tarifas no significará mayores ingresos para las empresas de tecnología. Las firmas que tengan que aplicar dichos cobros adicionales van desde Amazon, Mercado Libre, la plataforma de alojamiento Airbnb, los servicios de transporte como Uber, Didi, o de entrega de comida como Rapid o Sin Delantal, o de los entretenimientos como Netflix y Spotify, por mencionar algunos. Esto quiere decir que desde la semana pasada estamos diciendo que no había condonación de impuestos, que el presidente por primera vez estaba fajándose los cinturones y poniéndole los ICRs y poniéndole todo lo que se debía de recaudar para el Estado y sobre todo en estos momentos de confinamiento. Y dentro de las redes sociales todos los consumidores están volcándose a través de los productos estatales de las presidencias y sobre todo de la Secretaría de Hacienda, pero cabe señalar que pues desde que se implementaron estas plataformas no se les cobraba absolutamente nada. Todos los ingresos que ellos producían iban directamente para las empresas. Entonces en este momento el presidente dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a cobrar el impuesto como cualquier otra empresa, como cualquier otro prestador de servicios, y obviamente ellos están acuñando un impuesto porque ahora nosotros vamos a pagar, fíjense, vamos a pagar su impuesto. Y entonces nos estamos volcando en redes sociales y en Twitter, yéndonos hacia la presidencia, yéndonos hacia los gobernantes, porque por primera vez se le está cobrando un impuesto y nosotros estamos diciendo, no, pero ¿por qué? Se nos va a subir, pero nosotros lo mismo lo vamos a pagar porque las plataformas no quieren perder y jamás van a perder, ¿no? Sí, en esta parte estamos viendo la automatización de algunas actividades económicas, como la cuestión de cómo se manejan los empleados en estos servicios, como las empresas que mencionaste, pero sin duda estamos hablando que son objetos no de primera necesidad. Nadie, digamos, siendo honesto, necesita un Netflix, necesita un Uber, un Didi. No es una cuestión de necesidad, ¿no? Quien consume un taxi, sea de los normales a los de aplicación, es que pues posee un poder adquisitivo que le permite tener eso. Entonces tiene, digamos, la posibilidad, digámoslo así, de pagar el agregado, digámoslo así, a como se esté haciendo ahorita con la cuestión del confinamiento, pagar un impuesto extra. Pero ese impuesto, digamos que va a ser se va a ser administrado a lo que tiene que pagar la empresa, no tanto el consumidor. Entonces tiene que ver así. Yo concuerdo contigo en las reacciones que causaron de hecho, en las redes hace 8 sociales. años Brasil sufrió algo parecido. Igual estas plataformas, no sé, tanto de transporte, entretenimiento y demás, no pagaban impuestos. Entonces ahí fue cuando la población empezó, como ahorita, ¿no?, a decir, no, ¿por qué no pagan? ¿Y por qué nosotros como empresas estatales sí pagamos? Bla, bla, bla. El sector financiero hizo un acuerdo y terminaron pagando, pero aquí, como dices, y es algo muy lógico, ¿por qué nosotros como usuarios vamos a terminar pagando el impuesto de todas estas empresas multinacionales, ¿no? Entonces, algo tiene que hacer el gobierno para poder redimir o poner en balanza el que a lo mejor se pueda pagar una parte y una parte, porque de todos modos le damos un uso, pero pagarle todo el impuesto a esas marcas que no son nacionales. Sí, sobre todo que debe de haber previsión, bueno, el costo de servicio debe de haber llevado. Pero en ese aspecto, o sea, estamos viendo que no se está cargando un impuesto directamente a lo que es la persona, digamos, que lo pagues en un consumo de agua, predial, a la cuestión del uso de la renta del servicio. Entonces, ese servicio, como tú bien lo estabas diciendo, se iba directamente a las ganancias del servidor, el que está dando el servicio, el prestador del servicio. Entonces, el gobierno se está llevando una tajada. Vamos a ver hacia dónde se va esa inversión, ese cobro que está haciendo, hacia qué servicios públicos se lleva, si va a ser inversión del Estado, no sé, tenemos que ver. Entonces la reacción es válida, pero tenemos que ver hacia dónde se va ese dinero, porque la reacción supongo que es porque según se va a parecer esto, que el Estado va a robar o se lo va a llevar otro. Tenemos que ver hacia dónde van este dinero, y más con la inversión que estamos viendo en salud, a lo mejor también estamos viendo que de algún lado se tiene que sacar el recurso. Para cubrir todos estos recursos. Pues antes de terminar, como cada emisión, tenemos en Letras con Sentido 2 recomendaciones. Marco. Pues obviamente iniciamos con el fragmento de Albert Camus, La peste. Este libro es completamente exquisito, de una forma literaria en la cual
narrativamente nos explica el confinamiento, nos explica la situación del gran doctor, se me fue el nombre, Luxius, el doctor, y todas las peripecias que tienen dentro de la peste negra. Y también antes de concluir este programa, también hay que recordar que toda esta semana fue de onomásticos, tanto del señor Maquiavelo, también del gran camarada Carlos Marx y además el señor Freud, Sigmund ¿no? Freud, así es. También les recomendamos la lectura de Michel Foucault. Este autor posee una variedad de textos, son fácil unos 20 textos que ustedes pueden revisar, pero esta ocasión les traigo el del poder psiquiátrico. Es un libro muy interesante, la cuestión del encierro, del poder disciplinario, el manejo de los cuerpos, todo esto. Entonces les puede interesar sobre todo la lectura, o en este contexto de encierro y de COVID, pues si tienen tiempo de leer en la cuestión de Foucault y de Camus, les puede servir para contextualizar esta vida que tenemos en el mundo feliz. Pues un saludo otra vez y una felicitación a todas esas madres mexicanas que luchan día a día por sacar adelante a esa familia, a nosotros, a ellas mismas. Mami, te amo, un abrazo enorme. Mamá, un saludo, un abrazo hasta donde te encuentres, y también a mi esposa Yadira, que es también mamá. Entonces, muchas gracias por seguirnos, Marco. Sí, me sumo a las felicitaciones, muchísimas gracias a mi hermosísima madre, a mi hermana que también tiene la posibilidad de poder traer vida al mundo, a todas mis amigas y a todas ustedes que nos están viendo en estos momentos. Por primera vez desde distancia no nos vamos a reunir como nuestras mamacitas. Culturalmente México es un país muy alegado a las madres, desde el momento católico, desde la guadalupana, nos lo podemos ver que toda la forma cultural en México va muy allegado hacia la madre, y pues por primera vez a distancia, guarden su sana distancia, por primera vez no frieguen a su madre, ¿no? Hay más tiempo que vida después de este confinamiento, podrán reunirse con ellas, sabemos que la mayoría son personas mayores, entonces claro, si las quieren celebrar ese día, cuídenlas. No se le una todo el año. Exactamente. Sí, la mamá es a la distancia, recuerden a su 365 días, no solamente el 10 de mayo, entonces recuerden a su madre. Esto fue Diario Consentido. Muchísimas gracias. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.